Muy buenas tardes, Cumbre de Fe. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es el 5 de mayo del año 2021. Esta es la Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Nos localizamos en la hermosa ciudad de Naples, en el estado de Florida, sobre el Golfo de México, suroeste de la península de Florida. Mi nombre es Tony Sopianac, mi gran privilegio de ser el pastor de esta obra. Bienvenidos en este miércoles a nuestro estudio semanal que llamamos Estudiando la Palabra. 30 minutos de estudiar la Palabra de Dios que hará una inmensa diferencia en nuestras vidas. Inmensa diferencia. Entre paréntesis, felicitaciones a nuestros amigos y hermanos de México. 5 de mayo, el Señor los proteja, los cuide y los bendiga en vuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si les bendice esta instrucción, por favor, compártanla. Compártanlo con mucha de nuestra hermosa gente hispana que escuchen la palabra de Dios que hará una diferencia en vuestras vidas. Si pueden poner like, nos ayuda con el Facebook. Lo importante es llegar a vuestras vidas con la palabra de Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. Este miércoles pues comenzaremos una nueva serie sobre el tema de la oración. Ese es el tema, va a ser varios miércoles, muy importante. Y por ponerle un título lo vamos a llamar Oremos, Oremos. Una nueva serie sobre el tema de la oración. Creemos firmemente que será una gran revelación y bendición para la iglesia y para nuestros amigos que nos siguen por Facebook. Se sabe tan poco acerca de la oración. Muy poco. Llegamos muchas veces a la conclusión que Dios no escucha nuestras oraciones. Nada más alejado de la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios escucha nuestras oraciones y Dios quiere contestar nuestras oraciones. Eso es muy importante, por eso tenemos esta serie. Aleluya. Hay grandes libros, y ha sido mi privilegio de leer algunos de ellos. Algunos de ellos son excelentes libros de instrucción cristiana sobre el tema de la oración. Mi maestro Kenneth Hagin escribió uno de los grandes libros, Guía sobre la Oración. Tremendo libro. Y yo lo estudié más de una vez, y lo usé más de una vez. Así que hay muchos libros, hay otros que no son tan buenos. Ten cuidado qué es lo que estás leyendo. No todo es buena comida ni vale la pena. Pero siento en mi corazón, mi querida familia, que el Señor Jesús quiere que les hable del tema de la oración en una forma más bien informal. Como Jesús lo hacía cuando vivió entre los hombres hace 2000 años en Israel. Él hablaba de una forma informal y sin embargo Él era la verdad. Y esa es la impresión que tengo que el Espíritu Santo creo que me ha dado. Así que esto no será un estudio sistemático con títulos y subtítulos, sino va a ser una charla informal, pero el valor es increíble. Nosotros tenemos que reconocer que sin oración no podemos vivir nuestras vidas como cristianos creyentes. El cristiano creyente que dice, yo nunca oro, mira, yo creo que se le apagaron las luces y todavía ni se dio cuenta. Él dice, oh, yo veo todo. No. Aleluya. Y desafortunadamente tenemos que decir que existe una gran ignorancia. No en el asunto de que si yo voy a orar, sino una ignorancia bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran ignorancia en el pueblo de Dios de saber qué dice la palabra de Dios acerca de la oración. Porque, mis queridos hermanos y amigos, finalmente es lo que Dios dice que hará la diferencia. No lo que dicen las distintas iglesias o denominaciones o concilios o vaya a saber qué. Es lo que Dios dice que hará una diferencia.
El cristiano creyente tiene que tener una vida de oración exitosa. Y vamos a ir a la palabra y vamos a aprender nuevas cosas. Muchos de nosotros ni hemos pensado, ¿qué significa que yo tenga una oración exitosa? Que todo lo que yo pido de Dios me lo dé. No, eso no es una definición bíblica. Eso es más bien humana. Muy, muy importante. Increíblemente importante. Aleluya, aleluya. Este tema tan inmensamente importante y fundamental en la vida de todo cristiano creyente. Si vamos al Salmo 127:1, que es uno de mis versículos de Salmo más favoritos que tengo. Salmo 127:1. Este es un estudio de la palabra. Recuérdenlo. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso tiene muchas aplicaciones y ciertamente tiene una aplicación especial para nosotros. Si Dios no está en la oración, en vano pasamos tiempo orando. ¿Están conmigo? Dios tiene que estar en este proceso de oración, si no es en vano. Pasamos muchísimas horas. Hay muchas personas que dicen, si yo lleno mi día, horas de horas, con oraciones, Dios me va a oír. Eso no es Biblia, no es palabra de Dios. Y por eso no reciben lo que ellos creen que deberían recibir. Le echan la culpa a Dios, que Dios es indiferente, que no está preocupado de nuestro bienestar. Satanás le llena la mente con esos pensamientos y en vez de acercarse a Dios se van alejando más y más y más. Y muchas veces ni se dan cuenta. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra oración. Si no, es en vano. Es en vano. Yo me crié en una denominación donde la cantidad de oraciones era muy, muy importante. Pero que yo pueda decir hoy día, yo no veo que ninguna de estas oraciones, ni las que yo repetía 1.000.000 de veces, hubieran hecho un cambio, me hubieran tocado a mí como un individuo. Yo no puedo decir sí, porque por eso a mí me cambió esto y yo vi algo que no veía antes. Era una cosa que tenías que decir. Es interesante que nuestro Señor Jesús, la perfecta revelación de Dios, nos dice en Mateo 6, una increíble revelación. No la queremos tomar con mala intención, entiéndanme bien, sino queremos ayudarles. Aleluya. Mateo 6:7, mira tú. Dice, estas son las palabras de Jesús, no de un apóstol. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros humanamente pensamos, cuantas más palabras digo, cuanto más le digo a Dios, más me va a oír de Dios. Eso obviamente no es la palabra de Dios. Esos son pensamientos, tradiciones humanas. ¿Están conmigo? Una oración donde Dios está presente puede ser extremadamente corta, pero muy efectiva. Y obviamente hay distintos tipos de oraciones. Reemplazamos la eficacia de la oración por el número de palabras que decimos. Y estamos a veces en algunas iglesias diciendo cosas que realmente ni registran. No, 1000 veces no. Dios tu Padre quiere contestar tu oración. Tienes que entender eso. Es muy, muy importante. No escuches las mentiras del diablo. Hay distintos grados de oración, de acuerdo a los tipos de oración. No toda oración es igual. Hay distinta intensidad. Hay distinto, si lo podemos llamar así, voltaje espiritual en las oraciones.
Hay oraciones que decimos que tienen un voltaje de 6 voltios. ¿Ah? ¿Están conmigo? Hay oraciones que tienen 10 voltios, pero las hay que tienen 220 voltios espirituales. Hay distintos grados. El hecho de que tú dices ciertas palabras no significa que esa oración está cargada con el Espíritu. Muy, muy importante. ¿Ves? Eso es lo que queremos aprender. Y yo reconocí por lo menos 3 tipos de oraciones. Número 1, existe la oración leída. Una oración que tú abres un libro de oraciones o lo que sea y lees la oración. Esta es mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con oraciones leídas. A mí nunca me hicieron ningún bien. Y Dios mío, yo he pasado muchísimos años en una denominación donde las oraciones se leían. Había libros, te decían cuál era la página y cuál era la oración. Y para ciertas ceremonias tú continuamente estabas leyendo oraciones. Yo no estoy a favor de eso. Yo aún veo en los artículos y una cosa y otra, cartas cristianas que a veces los ministros escriben oraciones y dicen, bueno, si ustedes leen eso, porque entonces les va a ayudar. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Porque lo que estás leyendo, número 1, te distraes. Número 1. Número 2, lo lees con tu mente. Tal vez la persona que escribió la oración, para él era tremendo, pero no necesariamente para ti. A veces tal vez leyendo esas oraciones, el Señor te toca, el Espíritu Santo te abre, pero no, yo no estoy a favor de eso. Yo creo que es tiempo perdido en vano. Leer oraciones, leer, y hay muchas. Y ya te digo, no únicamente en las denominaciones, sino también en nuestro mundo del cristianismo, etc. Muchas. I don't think so. No estoy de acuerdo con eso. Y Dios te libre que diga, yo hoy voy a orar y abras un libro, un artículo, lo que sea, si leas una oración. Sí, Padre, porque yo no, no les quiero animar que hagan eso. Número 2, está la oración que sale de nuestras mentes. Muchísimos cristianos usan esa oración, sale de mi mente. Yo tengo una necesidad. Necesito trabajo y no lo tengo. Ahora, de mi mente, yo oro a mi Padre, Padre, ayúdame a conseguir un trabajo. Esas son oraciones mentales. Son mejores que las leídas, pero no son las mejores. Su potencial, su voltaje es relativo. Muy, muy relativo. Bastante bajo. Y muchos de nosotros usamos nuestras mentes. Señor, ayúdame en esto. Y Señor, ayúdame. ¿De dónde sale eso? De la mente. Ayúdame para que mis hijos se comporten mejor. Que mi esposo se comporte mejor. Que mi esposa me entienda mejor. Salen de aquí. Tienes que entender una cosa, mi hermano. Y eso es muy, muy importante. Tu Dios, mi Dios, Yahvé, Jehová es su nombre, no es una mente sobrenatural, sino es espíritu, es espíritu. Eso es algo muy, muy importante, es espíritu. Dios, nuestro Dios, es espíritu. Hay sectas y religiones falsas y una cosa y otra, y algunos dicen, no, the New Age Movement y una cosa, no, es una mente. No es una mente, es espíritu. Nuestro amado Señor se lo dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4. Capítulo 4. Dios es espíritu. Y los que quieren adorarlo, y entre paréntesis, adorar es un tipo de oración, es la más excelsa, el tipo de oración que tú te puedes imaginar, a eso vamos a llegar. Tiene que adorarlo con su espíritu y en verdad. Si sale de la mente, la conexión no es la mejor. Tal vez es un poco como que, enchufas una luz, una salida de luz y como que la bombilla no está muy bien, empieza a hacer así, se apaga, se enciende. Ya hay luz, pero no es lo mejor. ¿Me entiendes? Así que ten cuidado con esas cosas. Si me preguntas a mí, hermano, mejor no orar
a menos que ores como Dios quiere que tú ores. Estás perdiendo el tiempo. Y esa es la verdad. Al final ya no dejas de creer en cualquier cosa. Dices, no, Dios a mí no me contesta. Todo sale de aquí. Ese es número 2. Estamos hablando de orar. Oremos. Muy importante. Número 3. Es el mejor tipo. Es la oración que sale de nuestros corazones. No el corazón físico que bombea la bomba, sino el centro de nuestro ser que llamamos corazón, o podemos llamarlo nuestro espíritu. Ese es el tercer tipo, el mejor, el que sale de nuestros espíritus. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la unión más fuerte que tú puedes tener con tu Dios es de espíritu a Él. ¿Quién es espíritu? De quien Pablo dice el Padre de espíritus, el Padre de espíritus, no el Padre de mentes, ni de sentidos, y vaya a saber qué, espíritus. Oh pastor, ¿yo lo puedo hacer hoy? Well, tal vez te tardes un poco de tiempo, tienes que aprender, por eso tenemos este estudio que recién empezamos a comenzar. Tienes que ver, cómo haces, qué es lo que usas, qué es lo que tienes que hacer, lo que tienes que evitar. Pero el resultado final es absolutamente asombroso. Mi gran maestro Kenneth Hagin decía más de una vez, dice, cuando yo oro a Dios, jamás me deja colgado. Siempre me contesta. Y muchos de nosotros dicen, yo no sé, yo oro a Dios, pero yo no sé si me oyó o no me oyó, si va a hacer algo o no va a hacer algo. ¿Quién sabe? ¿Ves? Cuando tú dices quién sabe, ya la regaste. Nosotros no tenemos un Dios de quién sabe. Tenemos un Dios que dice, cree y lo tendrás. Amén. Cree y lo tendrás. Oh, Dios te dice hoy día a ti, a quien cumples de fe en Facebook. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible complacer a Dios. ¿Ves? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. No únicamente que existe, sino que es un galardonador, un recompensador de los que lo buscan diligentemente. No 5 minutos al día, ni 10 minutos en la semana. Diligentemente. ¿Estamos aprendiendo algo? Yo estoy aprendiendo algo. Aleluya, gloria a Dios. Yo imagino que nuestro amado Señor se sentaba al lado de una montaña, en un valle, al lado de un río, y les hablaba. Y realmente estaba sentado, entre paréntesis. No sé cuándo cambiamos eso de sentado a parado. Se sentaba y les hablaba. Y la gente lo entendía. Los fariseos lo perseguían, los escribas no tenían la menor idea de lo que estaba hablando. Y los otros lo querían matar. Pero el pueblo lo entendía, porque él hablaba al pueblo, al corazón del pueblo. Aleluya. Así que esa es la mejor oración, de la que quiero que tú encuentres. 10 minutos de una oración de tu corazón al Padre, Padre de espíritus, vale más que 60 minutos de hablar y de hablar y de hablar. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. ¿Ah? ¿Está conmigo? Al final te cansas y te duermes. Ya no tienes energía para seguir orando. O se te acabó el vocabulario. Ya no sabes qué decirle, Señor, Señor, tú sabes, Señor, ya no sabes qué decirle. Entre paréntesis, orar en otras lenguas, que es Biblia, que es palabra de Dios, te bendice inmensamente en eso. Porque es por el Espíritu Santo de Dios que tus labios hablan en un idioma que tu mente no conoce y que está inmediatamente conectado con el Dios de Espíritu. ¿Sí? Pero inmediatamente conectado. Pero eso es también otro tema. Muy importante. Aleluya. Aleluya. Ahora, fíjense qué humanos que somos. Por lo general, entendemos que orar es pedir a Dios que supla una necesidad que tenemos. No, yo oro. De 10 veces, 9 veces y media le estás pidiendo algo a tu Dios. Revísense. Y bendito sea Dios, tu Padre Celestial quiere
suplir tus necesidades. ¿Por qué te digo eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Él quiere hacerlo. Jesús nos dice de nuevo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? ¿Quién de ustedes, si vuestro hijo les pide un pedazo de pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, un pescado, le darían una víbora? Eso es Jesús, el que dijo las palabras que yo digo. No son mis palabras, son las palabras que el eterno Dios está hablando a través de mis labios. Eso nos debería decir lo siguiente: tu Padre Celestial quiere contestar tus oraciones, pero tienes que saber más cómo funciona eso. Es un poco como sentarse en un último modelo, no son esos coches carísimos. Tú te sientas, imagínate que no tengas mucho conocimiento y ahora quisieras ir a algún lugar. Tú necesitas a alguien que te diga, mire, tiene que poner la llave aquí, tiene que apretar este botón, este otro también, la palanca aquí, una cosa y otra. Y cuando haga todo eso, este increíble coche va a empezar a moverse. Pero sin hacer eso no vas para ningún lado. ¿Sabes lo que terminas haciendo? Rum, rum, rum. Pero el coche está allí y no va para ningún lado. Y cuando terminaste y saliste, dice, ¿qué tal fue el viaje? Fue tremendo. No, está conmigo. Por eso tenemos este estudio. Aleluya. Aleluya. Sí, lloro porque necesito algo. Dios te lo quiere dar. Pero eso es una parte muy pequeña de la oración. Muy, muy pequeña. Ahora vamos a aprender qué es eso de orar desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios a quien tú oras, orar es muchísimo, muchísimo más que tú te acerques y le digas, tengo una necesidad. Y eso está bien, pero es muchísimo más. Aleluya. Tenemos que saber esas cosas. ¿Cuántas veces no entendemos por qué Dios no nos contesta nuestras oraciones? Es un tema muy profundo. A mí me ha ocurrido, yo he pedido cosas de Dios y como que Él no me contesta. Yo digo, Señor, al fin y al cabo yo soy tu ministro y soy ministro de tu Hijo. ¿Por qué no me contestas? Pero a veces no contesta. A veces no contesta porque pedimos mal. Creo que Santiago que dice en su carta, pedimos para nuestro placer, nuestro yo. Pedimos mal. Y Dios no lo hace. Muchas veces Dios, que sabe tu futuro mejor de lo que tú sabes el ayer de tu vida. Escúchame con atención, porque esto va a hacer una diferencia en tu vida. Le estás pidiendo algo que Dios sabe que si te lo da, va a ser un desastre en tu vida. Un verdadero desastre. Vas a arruinar tu vida en este planeta Tierra. Y algunos van a perder su vida física. O van a sufrir, pero van a sufrir, mira, como tú no te puedes imaginar. Y ahí estás tú pidiéndolo. Y Dios, que es tu Padre Celestial, dice, no te lo voy a dar. Pues yo sé lo que va a pasar contigo. Yo espero que todos hayan estado en ese lugar, que nadie sea demasiado santo. Dice, a mí nunca me ocurrió eso. A mí sí, ¿cómo que no? Y a veces insistimos tanto, escúchame con atención, es palabra de Dios, que Dios finalmente te dice, me lo has pedido tantas veces que te lo voy a dar. ¿Sabías tú que el plan perfecto de Dios Jehová para su pueblo elegido Israel era una teocracia? Significa una nación dirigida por Dios. Eso hoy día para nosotros, y nos decimos, ¿qué es eso? Eso era el plan de Dios. Dios dice, yo seré tu rey, yo seré tu gobierno, yo seré todo, tu juez, yo seré todo. Escúchame a mí y todo te irá bien. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Israel empezó a mirar alrededor y vio que todas las naciones tenían reyes. Y entonces ellos dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Papita frita?
Aquí están los reyes y los palacios y la majestuosidad y todas esas cosas maravillosas, y nosotros aquí viviendo en toldos en el desierto. Y le dijo a Samuel, que fue el primer sacerdote y profeta de Israel, porque ellos no podían hablar con Dios, tenían que ir a un profeta. Dice, pide al Señor que nos dé un rey. Y Samuel, sabiendo que era una mala decisión, ya pasó el tiempo, Señor. Nos queda bastante para el próximo miércoles, ¿está bien? Aleluya. Dice, están pidiendo un rey, y yo sé que va a ser malo. Y de nuevo pide, y finalmente Dios dice, me tienen hasta aquí. Mira tú cómo Dios respeta tu voluntad. Piensa. Y finalmente le dijo, si eso es lo que quieren, se lo voy a dar, pero no será para su bien. Ese rey le va a poner impuestos increíbles. Les va a tomar sus hijos para formar sus ejércitos. Va a tomar sus hijas para casarlas con otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es eso lo que quieren, y Samuel se puso inmensamente triste. Y Jehová le tuvo que decir a Samuel, le dijo, no te entristezcas, Samuel, no es que te rechazan a ti, sino me rechazan a mí. Y nosotros hoy día vivimos en un mundo donde las sociedades y las naciones rechazan a Dios. Y las cosas van de peor en peor. Y nadie se da cuenta. Y ya saben el resto. Saúl el primer rey, etcétera, etcétera. Así que vamos a interrumpir aquí. Va a ser bueno esto. Yo quiero que cuando tú ores que digas, Señor, yo sé que tú me estás oyendo. Amén, yo sé. Aleluya. Así que benditos, esto me ha bendecido tanto, y hay más, buena comida. Padre eterno, te damos gracias inmensamente por esta palabra. Oh, cómo queremos orar, llegar a ti, hacer tu voluntad en este mundo. Cómo queremos entender que tu casa es más importante que nuestra casa. Qué humanos que somos, que creemos que nuestra casa es más importante que la tuya. No, 1000 veces no. Tu casa es siempre más importante que la nuestra. Aleluya. Gracias, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios. Graba estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aleluya. En este miércoles de aquí. Y acuérdate, mi querido amigo. Si Cristo Jesús es tu Señor, tus mejores días están por delante. Este miércoles caliente aquí en Naples, comienzo del verano, en el amor de Cristo, los saludamos y decimos amén.